8:48. Saludamos en nuestros estudios a Cristina Bastidas, docente de la Universidad Central, especialista en políticas públicas, educación y participación ciudadana. Cristina, buenos días. Les ofrecemos disculpas por los minutos de espera. Bienvenida. Se está analizando en la Asamblea Nacional ya para segundo informe la reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior, y hay varios cuestionamientos a ese proyecto de reforma en el sentido de que constituye un retroceso, entre otras cosas, sobre la gratuidad de la educación. ¿Qué hay de cierto en esas alertas que se levantan ya en la Asamblea Nacional? Según algunos asambleístas, esta iniciativa plantea una nueva concepción de las universidades como centros de control social y de control político. ¿Es tan grave esto? Gracias por el espacio, para permitirnos a los docentes de las universidades públicas de expresarnos nuestra voz, ¿no? Expresar nuestra voz en este espacio. Efectivamente, las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior que se están planteando, ¿no se escucha? No, sí se le escucha. Se arregla un poquito el micrófono nomás. Me parece que le roza el cabello al micrófono y eso nos impide que escucharle. Eso. Estamos en vivo. O el cabello para atrás. Mejor. Eso. Bueno, entonces, efectivamente, como les mencionaba, las reformas que se están planteando a la Ley Orgánica de Educación Superior son en realidad tienen un enfoque mercantilista, las de la educación superior. Realmente son un peligro para la universidad pública de calidad, para la calidad de la educación superior, no solamente para la universidad pública. Hay una serie de cambios que ahí vamos a ir conversando, que implican una desregulación total de las instituciones de educación superior. El CES deja de garantizar los derechos de calidad, de rendición de cuentas, del carácter no lucrativo de las instituciones de educación superior. También se enfoca, se enmarca en una flexibilización laboral de los docentes, sobre todo de los docentes contratados. Las instituciones de educación superior dejan de ser exigidas para un proceso de rendición de cuentas de la sociedad sobre su labor investigativa, científica y de docencia. Entonces, realmente es una reforma que apunta a consolidar un esquema neoliberal de educación superior. ¿Y esta propuesta nace del régimen o es impulsada también desde el interior de la Asamblea? Es importante decir que ha habido que ya han habido muchos cambios, ¿no?, en el sistema de educación superior. Sí. Nosotros tenemos unos reglamentos de régimen académico que han ido ya cambiando a través del reglamento del sistema de educación superior. Uno de los enfoques más importantes en estos reglamentos de régimen académico ha sido el hecho de desregular la creación de universidades, carreras, en lo que el gobierno llama una simplificación de procesos. En realidad lo que estamos, haciendo como país es abriendo la puerta que se creen una serie de universidades de garage que pueden crearse fácilmente. Ahora la oferta es que en 30 días yo puedo crear una universidad, una carrera. Y eso significa que el Estado deja de asumir la responsabilidad de garantizar la calidad educativa a los estudiantes, ¿no? Esto, además, al mismo proceso en el que la inversión en educación pública no ha subido, pese a que, el número de estudiantes que presionan por acceder al sistema de educación superior es mayor. Entonces, lo que tenemos aquí es que, como no consiguen cupo, una gran cantidad, sobre todo de los deciles más vulnerables de la población, terminan pagando una educación de baja calidad, que no es garantizada por cumplir este sueño de tener un título universitario. Entonces, todo esto, es un esquema de mercantilización de la educación, de no garantizar la educación pública de calidad esta reforma es realmente perniciosa para el sistema de educación superior. Sí, yo le preguntaba esto porque desde la Asamblea no se va a dar paso a semejante barbaridad, o hay una correlación favorable al proyecto. ¿Es una barbaridad? Bueno, no sabemos. Parece ser que la bancada de UNES está en contra de la reforma de la Ley Orgánica de Educación Superior, pero no sabemos muy bien cómo serán los acuerdos y los otros en los otros partidos. Y eso es bien importante para la ciudadanía atender, ¿no? Porque, ya vamos a ir conversando más detenidamente sobre lo que implica esta reforma, pero los partidos que voten a favor de esta reforma son partidos que están a favor de una neoliberalización de la educación superior, de una mercantilización de la educación superior. Y ese es el proyecto del gobierno, El proyecto del gobierno es dejar de garantizar una educación superior de calidad y además pública, ¿no es cierto?
Sobre todo pública. Ajá. A ver, ¿qué aspectos son peligrosos de esta reforma? ¿Qué encuentran ustedes allí que va a terminar afectando a quienes están en la educación superior? Ya, solo por nombrar algunos, los más importantes, porque si no podríamos hablar horas sobre el tema. Pero a ver, en cuanto a los estudiantes a partir de esta reforma tendrían que pagar sus derechos de grado, su titulación en las instituciones públicas, por lo tanto ya no hay gratuidad de la educación superior pública, ¿no? El carácter no lucrativo de las universidades privadas ya no es garantizado por el CES. Digamos, en la Ley Orgánica de Educación Superior, el CES garantizaba que las universidades no tengan un carácter lucrativo. En esta reforma, el CES deja de garantizar ese carácter no lucrativo y solamente, digamos, hay una verificación, pero la palabra garantizar que no haya carácter lucrativo en las instituciones educativas deja de funcionar, ¿no es cierto? También se abre paso a lo que yo ya les decía, que ya esto es vigente en el reglamento del régimen académico, esta mercantilización de la educación. Entonces, ¿qué va a pasar, digamos, con los deciles más vulnerables de la población? Van a pagar una educación de mala calidad, van a endeudarse los papás de las familias más vulnerables para pagar una educación además de pésima calidad. Claro, los que puedan hacerlo, porque habrá otros que definitivamente no lo van a poder hacer y no van a intentar. Exactamente, estudiar. Y hoy por hoy ya, digamos, aquí tenía el dato, solo el 15.5% del decil 1, que es el decil más vulnerable, entra a la universidad. Y eso aumenta la brecha educativa, porque, digamos, el decil 10, que son las personas con mayores condiciones económicas, el 60% logran matricularse. Igual es bajo, digamos, como país. Estamos bajísimo en acceso a la educación superior. ¿Cuánto es el porcentaje como país? Pero ese dato? El porcentaje como país es más o menos entre el 15 y 20%, que logran acceder a la educación pública. Lo que la propuesta contradice lo que dice el régimen a diario, de garantizar el libre acceso de los jóvenes a la universidad. Hoy por hoy, para los jóvenes conseguir un cupo en la educación pública es muy difícil, porque no hay más inversión en la educación superior pública. Digamos, vemos también que además son familias muy afectadas, ¿no? Por la pobreza, por la vulnerabilidad, en un país donde más o menos el 70% de las familias no tienen empleo pleno. Lo que se está además quitando con esta reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior es la capacidad de que esas familias puedan tener alguna posibilidad de mejorar en el futuro, ¿no? Con sus hijos. Y lo que está pasando mucho es una emigración muy fuerte de jóvenes en edad de trabajar. Que se está yendo por el Darién justo. O sea, esto sería un nuevo golpe del que ya atraviesan por la falta, por los recortes de presupuesto que han tenido las instituciones de educación superior públicas. Este sería un nuevo golpe adicional, porque usted mencionaba que entre las reformas se plantea una especie de flexibilización para el tema de los profesores. Exactamente, por ejemplo, hoy por hoy ya 3 de cada 10, esto es un dato de CENESID, 3 de cada 10 docentes no tienen, digamos, solo 3 de cada 10 docentes tienen nombramiento. Los demás todo a contrato. El resto son todo a contrato. Y lo que está haciendo esta reforma es abrir la posibilidad de que los profesores contratados ya no tengan ninguna seguridad social y sean contratos civiles, es decir, por horas, por hora clase. Además, el reglamento del régimen académico ya dice que los alumnos pueden tener un aprendizaje autónomo, más o menos, me parece que decían un 40% de su tiempo. Por lo tanto, la labor del docente cada vez es más reducida. Y si hoy por hoy, porque no han habido concursos públicos para docentes, no hay concursos públicos, la mayoría de profesores van a ser profesores de contrato, que además con esta reforma facturarían, no tendrían ninguna seguridad social. ¿Y qué es lo que, digamos, en conjunto va a pasar con estos profesores? Que van a ir buscando en varias universidades donde trabajar, y la calidad de la docencia, la tranquilidad del docente, la posibilidad de que el docente piense científicamente, de que produzca conocimiento científico, se queda en la nada. Claro, o que haga un seguimiento adecuado a sus estudiantes. Porque va a dar clases en varias universidades. Exacto, porque también va a ser un docente que busca sobrevivir. Estamos, digamos, estamos precarizando la labor del docente, que es tan importante para el desarrollo de este país, ¿no? O sea, si nosotros queremos pensar en un futuro como país,
nosotros tenemos que apuntar a la educación superior, a la creación de ciencia, de tecnología, de pensamiento crítico, de la posibilidad de pensarnos como otro país, ¿no? Y esto, las condiciones de esto están derrumbadas con esta reforma. ¿Y el manejo presupuestario que plantea la ley? Porque ya de por sí está disminuido el ingreso presupuestario de las universidades. Ajá. Otra cosa que plantea es que una parte de la inversión para las instituciones de educación públicas y cofinanciadas van a ser fondos concursables. Entonces, todo esto es un juego de liberalización, ¿no? de la educación superior. También con esta reforma nos están diciendo al país el Estado no tiene que controlar nada en la educación superior, digamos, bajo este lema de autonomía que además ha sido bandera muchas veces, digamos, para ejercer una autonomía que no es responsable. La idea es que las instituciones de educación superior se hagan cargo de muchísimas cosas, como ya está pasando, por ejemplo, con el examen de ingreso. No hubo un proceso para decir, a ver, cómo entregamos el examen de ingreso a las universidades, cómo garantizamos que sea que las personas, digamos, más capaces y puedan entrar con el examen, ¿no es cierto? Se dejó a las universidades que organicen como puedan y el Estado se va, digamos, lavando las manos sobre su responsabilidad que tiene con la educación. Y la educación es un puntal fundamental en todo Estado. Y digamos, en este modelo del gobierno, simplemente a lo que ellos apuntan es a que el Estado deje de asumir o asuma menos responsabilidades. Es un proceso regresivo, ¿no? Sin duda. Es un proceso regresivo. Todo, de derechos, exactamente, de concepción. Exactamente. Y además es un proceso regresivo en un momento tan vital. Claro, donde nosotros hemos pasado una pandemia que además ya UNICEF, el Sistema de Naciones Unidas, ha dicho, hemos retrocedido alrededor de 10 años ya en el índice de desarrollo humano que principalmente mide acceso a educación y salud, ¿no es cierto? Hemos retrocedido como país en los últimos 2 años, una década en el índice de desarrollo humano. Después de la pandemia hubo un hueco educativo, la brecha educativa aumentó porque la brecha digital generó que muchos sectores de la población no puedan acceder a una educación virtual, ¿no es cierto? Después de la pandemia, ¿qué han hecho muchos países? Apuntalar a la educación, porque hubo un retroceso, se aumentó la brecha. Este gobierno lo que ha hecho, tanto en la educación básica, media como en la superior, es decir, básicamente no es nuestra responsabilidad, veamos cómo las instituciones de educación superior pueden organizarse para sobrevivir en estas condiciones tan duras. ¿Y quién para esta ola regresiva de derechos y de todo? ¿Quién para? Porque la universidad tiene esa historia de lucha. ¿Qué participación han tenido los rectores? Sí. ¿Se han expresado? ¿Han hecho alguna exposición frente a los riesgos de esto? Sobre todo los docentes, me parece que con los docentes ha habido algún movimiento, sobre todo, bueno, en la Universidad Central, nosotros como docentes de la Facultad de Ciencias Humanas hemos hecho un pronunciamiento, hoy vamos a asistir a la asamblea, un representante de nuestros docentes va a exponer frente a la asamblea los peligros de esta reforma regresiva en la educación superior. Y bueno, nosotros alertamos a la ciudadanía que vea el voto, porque el voto en esta reforma de la Ley de Educación Superior nos dice mucho sobre los partidos, nos dice mucho sobre la orientación política que tienen los partidos. Ahora tenemos muchos partidos que hablan de izquierda en los discursos, pero que luego están votando favorablemente a estas reformas. Y hay varios ejemplos sobre ello. Le queremos agradecer, Cristina, se nos terminó el tiempo, sin duda le volveremos a invitar para ampliar un poco más este tema que se vuelve muy importante porque estamos hablando del futuro, del presente y del futuro del país en el tema de la educación superior. Cristina Bastidas, docente de la Universidad Central, especialista en políticas públicas, educación y participación ciudadana, conocedora de la materia que ha estado con nosotros. Muy amable, Cristina, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Oye, Liceña, yo me quedo con este comentario de un amigo nuestro en redes sobre el tema que estamos hablando. Es otra zapada del banquero. Ahí me quedo, nos despedimos.